Hola, bienvenidos a Viajes en el Tiempo. En esta ocasión, analizaremos el turbulento siglo XIX, la etapa del México independiente. Al término de la Guerra de Independencia, el país se encontraba destrozado. Dos partidos políticos lucharon por establecer distintas formas de gobierno para resolver los problemas y dirigir a la nación. Los liberales pretendían establecer el federalismo y los conservadores trataban de instaurar el centralismo. En la primera mitad del siglo XIX, Iturbide se coronó emperador. La primera Constitución Federal se estableció. Valentín Gómez Farías realizó la primera reforma liberal. Texas se separó de México y Francia nos invadió por primera vez. Iniciaremos nuestra línea del tiempo con el primer imperio mexicano. Agustín de Iturbide se aprovechó de la situación y se coronó emperador el 21 de julio de 1822, pero su gobierno solo duraría 9 meses. Sucedió que disolvió al Congreso y provocó el descontento popular. La rebelión republicana, amparada por el Plan de Casamata, tomó el poder. Iturbide abdicó y se fue del país, concediéndosele el indulto por haber sido consumador de la independencia, pero regresó en secreto y fue fusilado. Veamos qué ocurrió después. El 4 de octubre de 1824 se promulgó la primera Constitución Federal, la cual planteaba un pacto entre las entidades, dividiendo a la República en 19 estados y 5 territorios, cada uno con su gobierno electo y su Congreso. Establecía un gobierno compuesto de 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Se convocó a elecciones y resultó ganador don Guadalupe Victoria, primer presidente de los Estados Unidos mexicanos. La Reforma Liberal de 1833, también conocida como Primera Reforma Liberal, consistió en una serie de leyes aprobadas por el Congreso de México que sirvieron de base jurídica para las leyes de reforma establecidas 20 años después. Fueron dictadas por el vicepresidente Valentín Gómez Farías, creador de la primera reforma. Antonio López de Santana era el titular de la presidencia, pero se retiró a su hacienda en Veracruz, dejando a cargo a Gómez Farías, quien expidió las leyes para realizar los cambios que el país necesitaba. Los conservadores protestaron, le pidieron su apoyo a Santana y este derogó las leyes de la primera reforma liberal. Ahí terminó el sueño de don Valentín. En 1836 se suscitó un grave problema con Texas, ya que estaba en desacuerdo con el centralismo establecido por Antonio López de Santana y los conservadores. El diputado Lorenzo de Zavala los apoyó. Los tejanos se rebelaron y Santana trató de someterlos. Ganó la batalla del Álamo, pero fue derrotado por Samuel Houston en San Jacinto, reconociendo con el Tratado de Velasco la independencia de Texas. En 1845 se anexó a Estados Unidos, cuyo gobierno había introducido filibusteros norteamericanos a Texas para influir en su decisión de separarse de México. Este es México en el siglo XIX, justo antes de la guerra contra Estados Unidos. La primera intervención francesa, también llamada Guerra de los Pasteles, inició el 16 de abril de 1838. Fue un conflicto bélico en el que los franceses invadieron por primera vez el territorio nacional, con el claro propósito de apoderarse de México. El rey Luis Felipe quiso intimidar al gobierno mexicano bloqueando el puerto de Veracruz con su flota por varios meses, argumentando la destrucción durante la Guerra de Independencia de la propiedad de un pastelero francés radicado en México, al cual se le debía dinero supuestamente, siendo que la deuda ya había sido saldada.
Finalmente se retiraron de Veracruz, pero ocasionaron graves pérdidas económicas a México. Hasta aquí nos quedamos. No se pierdan la segunda parte del siglo XIX en México. ¡Hasta pronto!